Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir de una vez. Yo creo que aquí ya hay bastantes. Ujú. Ok, voy a ir compartiendo. Ahí nada más me dan un chancecito a que se me cargue esto. Ok, chicos, ahí ya descargué el documento que se les envió. Eh, con ustedes se ha estado trabajando sinónimos, antónimos, homónimos, ¿verdad? Clasificación según el acento, clasificación según el número de sílabas, ¿verdad? Hemos estado trabajando mucho en eso. Hoy vamos a trabajar la parte de signos de puntuación. En realidad esto es muy fácil, pero también requiere como su detalle, ¿verdad? Vemos que de muchas personas fallan bastante en esto, ¿verdad? Por falta de cuidado o porque ignoran algunas reglas ortográficas o porque quizás no las recuerdan o inclusive por falta de costumbre. A veces no es que la persona no lo sepa o que tiene muy baja escolaridad, es falta de costumbre, ¿verdad? De acostumbrarse cuando van tildes, eh, cuando hay ciertas terminaciones, cuando se cambia C, ¿verdad? Es muy frecuente sonidos iguales como la C y la S, ¿verdad? Entonces cometer ciertos errores ahí, la B y la V, la M, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas reglas ortográficas que nos van a ayudar en esa parte. Y inclusive vienen algunas preguntas de este tema y también esto ayuda, yo siempre les he dicho que esto ayuda como para la vida personal también, el hecho de que usted pueda hacer una nota y que usted sepa y que tenga seguridad dónde se pone comas, dónde se pone tildes, cómo se escribe determinada palabra. A veces uno mismo se queda tambaleando, tal palabra se escribe con B, con V, ¿verdad?
Entonces, que haya como también esa seguridad, ayuda también como para sentirse uno mejor, ¿verdad? Eh, Igual, ustedes en noveno hacen redacción, ¿verdad? Esto también ayuda a la hora de redacción, ¿verdad? La ortografía, que es calificado. Entonces, como desde ya irse foqueando en esa parte, ¿verdad? Ok. Ok, dice, ¿todos están viendo el documento? Sí, profe, yo Ok, sí. sí, ok. Sí, Entonces vean, profe. ok, perfecto. Ujú. Ok, dice usos de los signos de puntuación. Signos de puntuación. Ok. Ahí tenemos Eileen, ¿verdad? Que también nos está escribiendo. Eh, ok. Dice signo de puntuación. En el caso de 2 puntos, chicos, en el caso de 2 puntos, vamos a ver los usos que tiene cuando ponemos 2 puntos. Dice, se utiliza antes de una explicación, resumen o consecuencia de algo dicho anteriormente. Entonces, también viene el ejemplo. Un documento como muy completo, que viene con todo y el ejemplo. Solo disponemos de 2 principios de la moral. Entonces, aquí está dando como una explicación o está dando como una introducción y enumera, ¿verdad? Punto A, el filosófico, haz bien por el bien mismo, por respeto a la ley. Y el segundo, el religioso, hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tenemos un tema de ética. Eh, Dice, solo disponemos de 2 principios de la moral y enumera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo voy y digo, voy a ir de compras, 2 puntos. No, no, así no es. Voy a ir a comprar algunas cosas, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a enumerar lechuga, tomate, plátano, piña, manzana, ¿ve? Entonces ahí estoy enumerando. A la hora de que yo voy a enumerar, siempre va a ser con 2 puntos, ¿verdad? También vemos cuando tenemos una carta, ¿verdad? Que decimos, se pone fecha, se pone estimado señor, ¿verdad? 2 puntos. Y abajo ya continuamos a desarrollar la carta. Entonces también es un uso de los 2 puntos. Ok. Dice, antes de una cita textual, García Márquez dijo, a propósito de la guerra, 2 puntos, así es, hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos el uso de 2 puntos, que es una cita textual. Cuando yo tomo una cita de algún libro, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes en algún momento yo les digo, bueno, estamos en clase de español, vamos a trabajar el ensayo. A veces eso, bueno, en educación abierta no se hace, no se trabaja porque el examen no lo pide, los temarios no lo piden. Pero, por ejemplo, en diurno en colegio de día, en educación formal, sí se pide mucho, ¿verdad? Que el estudiante empiece a realizar ensayos, redacciones, todo este tipo, ¿verdad? De cosas. Entonces, te doy un tema y usted tiene que investigar sobre ese tema. Entonces, puedes tomar información de algunos libros. Entonces, resulta que a mí me gustó la frase que dijo, no sé, determinada persona. Entonces yo la tomo, entonces yo utilizo los 2 puntos para introducir esa frase, ¿verdad? Para que se sepa que esa frase no es mía, sino es de otra persona. Y vean que también el uso de las comillas, ¿verdad? Creo que también viene por acá el uso de las comillas.
Ok, dice después de las expresiones discreta, informa, resuelve, certifica, etc. Y vemos el ejemplo. El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica certifica, ¿verdad?, que el señor Guillermo Montenegro labora para este instituto desde el 15 de noviembre de 1992. Entonces, cuando utilizamos este tipo de palabras, de expresiones, o pudo haber sido el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica informa o decreta o resuelve, ¿verdad? Entonces se utilizan, son como palabras claves, ¿verdad? Ok. En el encabezado de una correspondencia, que era el ejemplo que yo les decía hace un ratito, querida mamá o estimado compañero. Eh, Eso es como para introducir una carta, ¿verdad? Estimado compañero, estimado, no sé, gerente, estimado jefe, ¿verdad? Ahí también iría el uso de dos puntos. Ok. Para iniciar o delante de una enumeración, somos tres hermanos, Glenda, Fidelina y yo, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos el uso de dos puntos, que también ahora se los mencionaba, cuando yo voy a ir a hacer compras o voy a utilizar estos colores, blanco, azul, rojo, morado, ¿verdad? Entonces ahí estoy enumerando. Vemos aquí el primer uso, ¿verdad? Se utiliza antes de una explicación, ¿verdad? Y vemos ahí la explicación, punto 1, punto A, punto B, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo vamos con el uso de dos puntos, chicos? Vamos bien. Vamos bien, ok. Okay. Estos son temas sencillos, ¿verdad? Y que también vamos a ver cómo los plantean en el examen. Ok, vamos con el uso de puntuación, la coma. La coma se usa bastante. Por ejemplo, en una redacción se utiliza mucho y uno a veces ve que si me escriben algo y es todo corrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacen esa pausa. O personas que ponen la coma en cualquier parte, ¿verdad? Y no es en cualquier parte. Hay ciertos puntos específicos que se ponen. Recuerden que la coma es una pausa, ¿verdad?, a la hora de leer o de escribir o en forma escrita, ¿verdad? Ok, dice signos de puntuación, la coma para enumerar. Ay, chicos, porque se me está. Regálame un segundito, porque. Ahora sí, listo. Ok, entonces teníamos que para enumerar, ¿verdad? Los montes, el mar, el verdor, la paz, eso es mi país, ¿verdad? Cuando nosotros en un escrito mencionamos eh, varios elementos, entonces ahí nosotros debemos de hacer pausa. ¿Por qué? Porque a la hora de leer, si yo no hago esa coma, puedo cambiarle el sentido al texto, ¿verdad? O voy a hacer que no se comprenda lo que yo escribí, ¿verdad? También eso tiene que ver. Dice, para separar frases explicativas. Marieta, que ahora tiene 5 años, es excelente alumna.
¿verdad? Entonces vean dónde va la coma. La frase explicativa, si yo digo Paola, en los años que fue mi alumna, fue una excelente estudiante, ¿verdad? Entonces, vean dónde estoy haciendo la pausa, ¿verdad? Si yo no hago esa pausa, si yo no pongo esa coma, puedo correr el riesgo de cambiar el sentido a lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Para separar vocativos. Por Dios, vea el vocativo donde lo estoy separando. Eugenia, qué triste estás, ¿verdad? Entonces, ahí, si yo, véanlo desde el punto de si no estuviese esa coma, entonces no tiene, pierde el sentido o no tiene el mismo sentido. Ok. Antes de las conjunciones adversativas, pero, si no, nota, llevan como antes y después, no obstante, al contrario, por el contrario, aunque, sin embargo, ¿verdad? Entonces vean que aquí, cuando hay estas conjunciones, recuerden, bueno, vamos a ver más adelante también categorías gramaticales. Entran en ese punto o en ese tema todo lo que son conjunciones. Ahora sí. Entonces, les decía que cuando veamos todas estas categorías gramaticales, entonces entra, ¿verdad? Y en un texto, cuando se utilizan, ¿verdad? A ver, se utilizan, entonces siempre va a ir coma, ¿verdad? Dice, antes de conjunciones casuales, que, pues, ya que, puesto que. Entonces vean el ejemplo. Te llamo, pues me haces falta, ¿verdad? Entonces, si yo, como les decía antes, si yo le quito la coma, puede que esté perdiendo el sentido. Ok, antes de las conjunciones consecutivas, luego, así que, por lo tanto, en consecuencia, nota, llevan coma antes y después, ¿verdad? Entonces esto es importante. En estas que son conjunciones consecutivas, la coma va antes de la conjunción y después de la conjunción, ¿verdad? Y lo vemos en el ejemplo. El juez dijo, el reo es culpable. Vean que aquí donde va la coma. Por lo tanto, pagará su delito, ¿verdad? Entonces, antes y después. Es importante, las conjunciones son bastantes, son muchas. Ya yo les voy a dar en las semanas que vienen una lista de todas las conjunciones y sus clasificaciones, porque las conjunciones tienen clasificaciones, cuáles son adversativas, cuáles son casuales, etcétera, ¿verdad? Consecutivas, entonces, para que vean que las consecutivas son las que llevan la coma antes y después. Y vean que consecutivas, ¿por qué? Porque están expresando que algo viene, ¿verdad? Algo viene después de la conjunción. Luego, así que, por lo tanto, en consecuencia, ¿verdad? Ok, en lugar de un verbo omitido. Entonces, María compró libros, yo discos. Entonces ahí yo estoy quitando el verbo para no repetirlo y estoy sustituyéndolo por una coma. Por ejemplo, si yo digo María compró libros,
Yo compré discos. Entonces estoy haciendo una repetición de palabra innecesaria. Yo lo puedo omitir y puedo poner una coma y digo, María compró libros, yo discos. Ya yo sé, si adelante ya estaba el verbo compró, entonces ya yo sé que me estoy refiriendo que yo compré lo mismo, ¿verdad? Que yo hice la misma acción. Dice, las comillas para citar palabras textuales extraídas de algún texto o porque alguien las dijo antes, ¿verdad? Jesús dijo, amaos los unos a los otros. ¿Por qué utilizo estas comillas? Porque yo no puedo utilizar la frase de una persona o de otro autor para algo que yo estoy escribiendo, porque eso se llama plagio, ¿verdad? Y el plagio en Costa Rica se castiga, ¿verdad? De hecho, en algún momento de la campaña electoral de Carlos Alvarado se dijo que el plan, creo que fue el plan, no recuerdo muy bien, el plan de él había plagio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad no le di seguimiento a la noticia, pero se mencionó en algún momento que, perdón, que él había hecho plagio o quien le elaboró el plan, el plan de gobierno había hecho plagio. ¿Qué hizo? Bajaron otros planes de gobiernos, eh, copiaron y pegaron en el plan de ellos, entonces se evidenció que, de que habían robado las ideas de alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían eh, evidenciado que eso había sido de otro autor. Bueno, en este caso, si por ejemplo yo hago un escrito y yo digo, amados los unos a los otros como yo los he amado, pero yo no pongo quién dijo esto, estoy robándole la idea a otra persona, ¿verdad? En este caso, bueno, obviamente ya sabemos quién lo dijo, es muy, ¿verdad? Pero es muy obvio. Pero en otros libros donde tal vez no todo el mundo conoce tanto el libro, ni conoce tanto el autor, o tal vez es conocido, pero tal vez esa novela o ese escrito yo no lo conozco. Entonces, yo voy, tomo una frase y la pongo en mi escrito y resulta que eso es plagio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elimino yo esto? Resulta que no puedo coger una frase de otra persona, sí la puedo coger, pero tengo que saberlo hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo dice en el ejemplo? Juan dijo, ¿verdad? Y ponemos la frase, entre comillas, para saber que esto no es mío, que esto yo lo tomé porque me pareció importante agregarlo a mi escrito, ¿verdad? Porque le da más ideas, porque le da más contexto, porque me enriquece más lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Y bueno, después aquí se pone el año, el apellido y creo que es el año, el apellido y la inicial del nombre, ¿verdad? Pero eso, bueno, eso no viene para ustedes aún, es hasta que estén en universidad. Pero Profe, más o una consulta. menos. Ujú. Igual que ahí en el ejemplo hay que poner una raya eh, después de las comillas. En este caso, pues viene, pero no necesariamente. No necesariamente hay que poner guión, ¿verdad? Eh, este es, esto es porque es un estilo directo, ¿verdad? Aquí está hablando el mismo autor, ¿verdad? Más adelante vamos a ver también eso. Ustedes lo tienen que ver en este curso, pero digamos, para efectos del tema, no necesariamente tiene que ir con raya. Las comillas sí son necesarias, ¿verdad? Para que se sepa y se entienda, resalte que esa frase no es mía, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre se utilizan las comillas o es un uso de las comillas, ¿verdad? Ok, gracias. Ujú. Ok, dice que la raya sirve para introducir
parlamentos o diálogos, ¿verdad? Entonces, es como el ejemplo que el compañero nos decía. Acá arriba hay una raya. Está introduciendo un parlamento, ¿verdad? En este caso lo pusieron acá o se puso acá, pero el uso de la raya sí, cuando hay diálogos en novelas, en cuentos, ¿verdad? Que hablan los mismos autores, ¿verdad? Es el mismo autor el que está hablando, por eso va introducido de un guión. Por ejemplo, como acá Jesús dijo, es el mismo autor el que va a hablar, ¿verdad? Entonces ahí se introduce un guión, entonces ahí o raya, es el uso de la raya. Dice, este es mi rancho. Ok, vean que acá se está introduciendo la raya, ¿verdad? Delante, dice, este es mi rancho. De entre usted, aquí se acomoda, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Este uso, ¿verdad? En este caso, solo viene el uso de la raya. El uso del guión, que lo voy a agregar un poquito por acá, está. Es también muy sencillo, pero sí es importante como que lo sepan. Si no lo preguntan, que también ustedes lo sepan a la hora de redactar. Ok, entonces decimos, por ejemplo, yo estoy haciendo un escrito y vemos que siempre un escrito va de izquierda a derecha, ¿verdad? Aquí yo estoy, ok. Entonces yo voy a introducir aquí solamente letritas, no palabras, ¿verdad? Para ponerles a ustedes el ejemplo. Entonces resulta que yo llegué a este lado, tanto acá en la computadora o a mano, ¿verdad? Entonces resulta que la palabra que yo iba a poner, pues no me cupo. Y yo iba a poner, por ejemplo, mata. ¿Ves? Pero ahí ya ay, aquí. Chicos, quedan 10 minutos de la clase, ¿verdad? Para que sepan, por si nos desconectamos, que sepan. Entonces, aquí, mata, ¿verdad? Resulta que si yo pongo ta, ya no me cabe. Vea que me está quedando la A abajo. Entonces, ¿esto estará bien? No, profe. No, ¿verdad? Porque me estoy separando una sílaba y esto no está bien. En el caso de que si a mí no me cabe en el renglón esa última palabra, ¿qué tengo que hacer? Poner un guión así y terminar de poner la ta abajo. ¿Ves? Entonces, este es el uso también del guión, ¿verdad? Como para terminar de poner mi idea o la palabra, más que todo como la palabra, ¿verdad? Este guión me quiere decir que continúa abajo, ¿verdad? Que continúa en el siguiente renglón. Entonces ya cuando yo veo así, ok, no ocupo la palabra completa y continuamos en el, ¿cómo se llama? En el renglón que sigue, ¿verdad? Esto es sumamente sencillo. Ok. ¿Alguna dudita? Estamos bien. Estamos bien. Ok, vamos a realizar, aquí viene una practiquita chiquitita. Vean aquí donde viene. Entonces, vamos a realizarla en este ratito, ¿verdad? Y luego vamos a ver ejemplos de exámenes, ejemplos de exámenes para que ustedes vean cómo viene en el examen planteado, ¿verdad? Ahí lo tienen. Entonces pueden iniciar. Chicos, ¿necesitan que deje el documento en la pantalla? ¿O ustedes ya lo tienen por ahí? Yo sí lo Yo tengo al impreso. menos,
Ok. Yo lo necesito en la pantalla, profe. Usted sí, Daniel sí. Sí. Ok. Yo también, profe. Ok, perfecto. Entonces ahí se los dejo en la pantalla. Ujú. Ahí les queda en la pantalla. Ustedes me dicen cuando yo voy corriendo, ¿verdad? La pantalla para que lo sigan haciendo. Voy a apagar la cámara para que ustedes continúen ahí trabajando. Yo igual me quedo aquí y solamente si necesitan algo, ustedes me dicen y yo estoy aquí.
Ok, hay algunos compañeros que ya han terminado. Bueno, por lo menos, creo que uno. Vamos a darle tiempito a los que están todavía realizando la practiquita, ¿verdad? No sé si subo el documento, chicos. Sí, profe, por favor. Ustedes me dicen hasta dónde. ¿Aquí está bien? Sí. Sí. Ok, listo.